Amén. Amén. Gracias por ese honor siempre de compartir con ustedes. Le decía a Chelita, me da mucho gusto verte. Otras veces he Gracias, estado un poquito convaleciente, pero el verte con salud es una bendición. Así que qué gracias. bueno que te puedes conectar. Yo sé que a veces pasamos por diferentes situaciones, cada uno de nosotros, pruebas, retos, pero lo importante es seguir caminando con el Señor, ¿no? Y me da Gracias. mucho gusto verte. Blanquita no está, ¿verdad? Permítame. No veo a Blanquita, creo que está fuera, ¿verdad? Por Fuera, sí, tuvo un imprevisto. Sí, pero todas las demás que están como líderes, qué bendición, o las que están acompañando, las que están allá en algún reclusorio, te quiero animar porque este día, pues Dios quiere hacer algo tremendo, ¿no? Yo voy a comenzar hoy, no creo que vaya a terminar, a lo mejor es parte A y después doy la parte B. Mi esposo y yo, estuvimos prácticamente últimamente recibiendo muchísimo, viajamos bastante recibiendo porque sentimos que como pastores tenemos que recibir para después dar, llenarnos, ver la agenda de Dios para lo que viene. Y una de las cosas que yo noté en unos pastores que como su iglesia era muy chiquita, como 150, ahorita tienen como unos 3000, viven en un lugar donde el frío llega a estar a -40 grados bajo cero. No Wow. queríamos estar ahí en invierno. Este, pero vemos cómo su iglesia ha crecido y no han dejado de pasar pruebas como tú y como yo, pero yo vi una cualidad muy importante en ellos. El pastor, por ejemplo, él era piloto de profesión, se empezó a dedicar de tiempo completo a la obra y después su esposa, que tuve el privilegio de estar con ella, pues ha padecido de cáncer en el cerebro por muchos años, ha tenido 13 cirugías y aparentemente viene una más. Pero algo que veía yo en medio de todas las pruebas es humildad, y es lo que te quiero hablar hoy, porque yo creo que todos en nuestra vida, de una forma u otra, hemos tratado o batallamos con el orgullo. Eh, ¿Qué nos puede llevar al orgullo? Voy a mencionarlo muy rápidamente y luego voy a entrar a escrituras de lo que es, de lo que no es la humildad. El orgullo ¿qué nos puede llevar al orgullo? Bueno, conocimiento es una de las herramientas que nos puede inflar la cabeza, aunque es muy bueno conocer la palabra, tenemos que conocer la palabra. Dice en Primera de Corintios 8, 1 y 2, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber, perdón. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. Y yo, después sigo viendo la vida de esas personas, a unas pruebas que han vivido, otras cosas que nos comentaron de parte de su testimonio, y digo, no, hombre, nosotros hemos pasado por cirugías, yo he pasado por una cirugía de cerebro, mi esposo por otras cosas, situaciones. Sin embargo, la humildad creo que es un elemento importantísimo en nuestras vidas y creo que el cuerpo de Cristo tenemos que aprender a caminar en ello. Dice, cuando algunos se educan, caen presa de la tentación del orgullo y se vuelven autosuficientes. Muchas veces bueno, obviamente es bueno estudiar, yo tengo un BA en teología, creo que el estar preparado es muy importante, pero el inflar información en nuestra cabeza para tratar de mostrar algo que, pues, que no es Dios, no es bueno, ¿no? Tú y yo no fuimos diseñados para poder vivir la vida y mucho menos para ejercer el ministerio sin la ayuda de Dios, o de cualquier otra persona. Todos nos necesitamos unos a otros. Yo recuerdo como Jaime, cuando íbamos a las cárceles, que yo le traducía a Carl u otras personas, siempre llevaban equipos, ¿no? Entonces tenemos que depender unas de otros siempre. El ministerio que nosotros tenemos acá en Casa Amistad depende de voluntarios, depende de gente del staff, sabemos que somos un cuerpo y todos somos importantísimos, todos somos parte del cuerpo de Cristo, tal vez en diferentes lugares, diferentes países, diferentes naciones, diferentes congregaciones, pero somos un cuerpo, ¿no? Y o el orgullo puede llevarnos, ¿qué más puede llevarnos al orgullo? Las posesiones, o, o a veces, incluso muchas veces, enseñar a los ricos, dice la escritura en 1 Timoteo 6, 17, enseñan a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Y recuerdo a un pastor que fue un pastor nuestro en Houston, que ahorita tiene 80 años y sigue pastoreando, y me impacta mucho a Chelita porque su esposa acaba de morir hace poquito también le salió un tumor en el cerebro y murió muy rápido, pero me impacta mucho porque él, con una pasión de seguir extendiendo el reino de Dios,
estaba discipulando a una persona nada más y esa persona se movió a otra ciudad y en esa otra ciudad, cuando se iba a mover un hombre de negocios, y cuando se mueve a otra ciudad, le dice, ¿sabes qué? Quiero sembrarte el diezmo de lo que, pues, de mi negocio. Y se movió al norte de Estados Unidos. Y dice, para que con el diezmo que te dé, tú puedas construir la iglesia que quieres. Y Dios le dio un cheque de $1 millón y con eso compró el edificio que tiene ahora y está pastoreando, ¿no? Pero yo veo también humildad en su corazón porque número uno, Dios le confió ese dinero. A ver, ¿qué harías si alguien te da $1 millón? A lo mejor pensarías, no, hombre, pues algo de deuda o compro esto, quién sabe qué. No, él, a lo que le dieron fue lo que hizo, ¿no? Entonces, un hombre de mucha integridad, con un corazón muy humilde. Todas las posiciones no necesariamente nos pueden inflar o podemos extender el reino de Dios también. Habilidades podemos, dicen Deuteronomio 8:18, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir las riquezas. O sea, es Dios el que da la habilidad de tener provisión. Muchas veces el poder también, ¿verdad? Dice que en Segunda de Crónicas 26:16, sin embargo, cuando aumentó el poder de un rey que Dios había levantado en Israel, dice, cuando aumentó su poder, Urías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. No le correspondía a él como rey, sin embargo, hizo algo que no debió de haber hecho porque entró orgullo en su corazón. Y tenemos que tener cuidado, sobre todo las que estamos ministrando, el siempre considerar que, número uno, un día vamos a estar delante del Señor y nos va a decir cuáles son las motivaciones de tu corazón. Fíjate lo que te estoy diciendo, las motivaciones de tu corazón. ¿Qué te motiva a ir a las cárceles? ¿Qué te motiva a predicar? ¿Qué te motiva? Esas motivaciones Dios las va a juzgar. Y yo creo que cuando nos humillamos delante de Él, le decimos, Señor, que la motivación en mi corazón siempre sea extender tu reino, predicar la palabra, ver más almas, disipularlas, preparar a la gente. Y Dios sí ve realmente la motivación en sus corazones, que tiene que ser la correcta. Pueden ser otras cosas que nos llevan al orgullo de la juventud, ¿no? Es decir, mañana yo voy a lograr, si tú le preguntas a un joven de 20 años, nunca va a pensar que mañana es su siguiente día que Dios lo puede llamar. Bueno, yo no he conocido a ninguno. Normalmente pensamos que vamos a vivir más años, ¿no? Pero nunca sabemos. O sea, dice en Santiago 4:13-16, dice, ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es tu vida? Ustedes son como la niebla que aparecen por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Puede ser que muchas veces pensemos, pues mañana, y es bueno soñar y tener proyectos, pero nuestra vida depende de Dios y tenemos que siempre vivir con una mentalidad de lo eterno. O sea, si mañana fuera mi último día, ¿cómo lo quiero vivir hoy? Pues amando a Dios, amando a mi familia, sirviéndole con un corazón, pero el día de mañana nadie nos lo garantiza. Entonces a los jóvenes decirles, no te me infles, ¿verdad? No sabemos. Y bueno, nosotros hemos enterrado desde bebitos hasta gente muy anciana, hemos enterrado a gente joven, entonces vemos que eso es pues algo que es parte de la vida y que tenemos que, como gente en el ministerio, pues a consolar a la gente que pasa por esos procesos. Ahora, lo que no es humildad, si estás tomando nota, puedes poner primero, hablar espiritualmente no es prueba de que seas humilde. A veces pensamos, ¿no? Que una persona que habla espiritualmente es una persona humilde, pero no necesariamente. Cuidado con la falsa humildad, habladuría religiosa y espiritual. Y eso lo podemos ver, pues, muchas veces, ¿no? O sea, el vivir un estilo de vida, pero el hablar un estilo de vida, pero el vivir una forma diferente, que no dices, no concuerda lo que está diciendo con lo que está viviendo. Entonces, ese es algo religioso que tenemos que corregir en nuestras vidas, que realmente la gente cuando nos vea diga, ok, lo que está viviendo, lo que está predicando, lo que vive en su casa, ¿no? Este, entonces, cuidado con esa falsa humildad. Acuérdate, fíjate, Moisés, el ejemplo que tenemos es Moisés. Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo del cautiverio. O sea, imagínate sacar a 1 millón y pico de personas de un cautiverio, ¿no?
qué responsabilidad. Pero observa lo que dice Moisés, la verdadera naturaleza de la respuesta. Le dice, entonces el Señor, perdón, a ver dónde está, dice, Éxodo 31. ¿Y quién soy yo? O sea, le dice, ve, te voy a ungir para que saques al pueblo de Israel. Y le dice Moisés, ¿y quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Le dice, nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. De hecho, era un hombre tartamudo. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y ese pasaje lo conocemos, ¿verdad? Escogió a Aarón. Pero fíjate lo que dice, la respuesta de Moisés suena humilde, ¿verdad? Suena espiritual. No, yo no, Señor, mira, utiliza otra persona que esté más preparada que yo. Pero fíjate cómo Dios eh, le marca un punto muy importante que tenemos que masticar un poquito, yo creo. Dice, en el Éxodo 4:14 dice, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Le cayó como patada al hígado, como decimos en México, ¿verdad? Le cayó gordo, que dijera, no, Señor, yo no puedo, yo eso, yo lo otro. O sea, Dios se enojó por esa humildad falsa, ¿no? Que muchas veces vivimos o que podemos nosotros tener en nuestra vida si no tenemos cuidado. Entonces la respuesta suena muy bien, no, Dios me habló que haga esto, Dios me habló que... Ya cuando la gente te dice eso, yo nada más digo, ok, ¿qué sigue? Ya sé qué sigue, ¿no? Pero dice, ¿por qué? Porque Moisés realmente se estaba exaltando a sí mismo de tres maneras y tenemos que anotar esto y tener mucho cuidado. Ajá. Él estaba diciendo, soy más inteligente que tú, Dios. O sea, pon a alguien que yo considero que sí puede sacar eso adelante, pero yo no. O sea, estaba diciendo, creo que soy más inteligente que tú, Dios. Número dos es dependiendo de sí mismo. Sus objeciones proveían de sus sentimientos de insuficiencia. ¿Cuántas de nosotros decimos, no, yo no voy a poder, no, yo no soy, mira, esta persona tiene mucha unción, mira, esta persona fluye en milagros, yo no? ¿Verdad? Es insuficiencia que podemos sentir, un sentimiento de insuficiencia. Pero si Dios podía darle a un burro las palabras para hablar, ¿verdad? Con el profeta le habló a través de un burro, pues Dios puede usarnos a cualquiera de nosotras. Eso de que no, yo no estoy preparada, no, yo no sé hablar, ese es un orgullo falso y tenemos que eliminarlo de nuestras vidas. Ciertamente podía darle a un hombre las palabras para hablar si le dio palabras a un burro. Y la cuestión no es quién eres tú, sino quién soy yo. O sea, Dios está diciendo, no es tu habilidad, no es tu unción, no es tú, esto es, ¿quién soy yo, Jesús, que me quiero mostrar para traer la verdad a la gente? O la otra parte es pensando solo en sí mismo. Dios quería liberar a varios millones de personas de la esclavitud, pero Moisés no estaba pensando en varios millones de almas que necesitaban ser soltadas y libres. Estaba pensando en solo uno, él mismo. Y cuando Dios nos llama, amadas, nos llama a no estar pensando nada más en uno mismo, porque uno puede estar, por ejemplo, aún nosotros como pastores, ¿no? La iglesia está creciendo, tenemos mucho trabajo, hemos avanzado muchísimo por la gracia de Dios, tenemos un equipo hermoso, vemos gente sanada, vemos de todo, vemos también situaciones como todo lugar, ¿verdad? Pero es importante entender que sencillamente nuestros propios intereses no los tenemos que hacer a un lado y decirle, Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Y sí, la Biblia dice que uno tiene que morir a sí mismo, porque Moisés tenía una humildad disfrazada. Y como ministros podemos tener muchas veces una humildad disfrazada y hay que cuidar nuestro corazón. Simplemente, eh, pues él no, como que no estaba pensando realmente en el millón y pico de israelíes, estaba pensando en sí mismo. Y es bueno pensar, a veces, el ser consistentes, el ser constantes, el persistir, el ser... Por ejemplo, nosotros también, como decía Becky, tenemos oración siempre de 6 a 7 de la mañana con equipos por Zoom, cada quien tenemos diferentes responsabilidades, pero es importante que seamos persistentes, consistentes, ah, para poder ser de bendición a la gente que nos rodea. Entonces, segundo, la vida humilde, sencilla, no significa, la vida humilde o sencilla no significa que seas humilde. O sea, hay gente que conocemos que puede ser muy sencilla, muy pobre, pero tienen un orgullo de que hasta el cielo.
o hay gente muy rica que tienen un corazón súper sencillo. Entonces, el orgullo no es la vida, el no tener o el tener no significa que eso es humildad en tu corazón. El decir yo no voy a tener porque quiero ser humilde, es un concepto equivocado. Dios quiere bendecirnos, pero la humildad no está brindada, no se muestra nada más necesariamente por los bienes económicos, sino realmente cuál es la condición de nuestro corazón. Ahí es donde Dios ve. Sabemos que Moisés no empezó siendo humilde, sin embargo dice que sus pruebas, todo lo que vivió, dice que llegó a ser el más manso de toda la tierra. ¿Te imaginas el corazón de él, cómo fue transformado? O sea, impactante, ¿no? Y cómo muchas veces Dios utiliza las pruebas que pasamos, las tribulaciones, las dificultades, las enfermedades, las pérdidas, como algo que Dios nos va moldeando para tener un corazón más sencillo y más humilde. Y Él se deleita en eso. Dice Números 12:3, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. O sea, llegó a un punto en su vida donde Dios dijo, este hombre es humilde. Al principio era bien orgulloso y se enojó con él, ¿verdad? Y Dios ha sido paciente con cada una de nosotras y seguirá siendo paciente, gracias a Dios. Pero sí tenemos que checar las motivaciones de nuestro corazón, porque a veces tú y yo podemos ver la conducta exterior de una persona. Eso sí lo podemos medir, rebelión, cualquier cosa. Pero la intención nunca podemos nosotros medirle, eso solamente lo ve Dios. Tú no puedes decir, yo sé lo que hay en su corazón. Nadie sabemos lo que hay en el corazón de otra persona. La actitud del corazón solamente la puede juzgar Dios y tenemos que tener cuidado de sencillamente amar a la gente, ya sea que en cualquier nivel donde están. No quiere decir que no les corregimos, porque es importante la corrección también, pero con amor y con misericordia, ¿verdad? Se corrige el pecado. Entonces, la vida sencilla, humilde, no significa que no seas humilde. Ahora, tercero, poseer grandes dones espirituales no significa que seas humilde. Es decir, ¿cuántas veces vemos a lo mejor, no sé si tú has conocido a lo mejor un profeta, nosotros hemos conocido personas que nos han dado profetas, literalmente profetas que fungen en el oficio de profeta, donde te pueden decir datos específicos de tu vida que nadie sabe y dices, wow, esta persona es un profeta, ¿no? Y podemos decir, wow, qué espiritual. Tiene un corazón súper humilde, pero no necesariamente. Muchos quedan cautivados por los grandes dones, particularmente el de profecía. Sin embargo, fíjate lo que Pablo dijo en 1 Corintios 13:1-2. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero falta el amor, no soy nada. Entonces, obviamente, el tener dones, el fluir en a lo mejor hacer milagros, en ciertas funciones de milagros y prodigios que Dios nos desate en nuestras vidas para bendecir a su pueblo, no quiere decir que seamos humildes necesariamente. Tenemos que checar siempre nuestro corazón. Acuérdense de Balaam en Números 23-24, profetizó oráculos acerca de una nación entera, o sea, Israel, e incluso profetizó acerca de una estrella del Mesías que surgiría de Jacob y que su cetro aplastaría un día a las naciones hostiles, hablando de Jesús, el Mesías. Y sin embargo, mira lo que la escritura habla acerca de Balaam, el gran profeta, ¿no? Dice en 2 de Pedro 2:15, y sin embargo, si tú lees en esa parte de números, te vas a dar cuenta que Balaam, pues lo único que le interesaba realmente dentro de esas profecías fue un avance personal, económico. En 2 de Pedro 2:15 dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, quien le encantaba el salario de la injusticia. O sea, era un profeta tremendo, sin embargo, pues le gustaba mucho, como decimos en México, ¿verdad? La lana, ¿ok? Las tres áreas de un ministro en el que tenemos que tener cuidado, seas hombre o mujer, la lana, la fama y en este caso la dama o el varón, ¿verdad? Para el hombre la dama, para la mujer es el varón. La lana, la fama y la dama. Son tres áreas de peligro que tenemos que estar siempre guardando en nuestro corazón. Cuarto, gloriarse no significa que no seas humilde. Y te voy a explicar esta parte.
Algunos dirán que toda jactancia es orgullo y está mal. Puede ser, pero no tiene por qué serlo. El salmista dijo, por siempre nos gloriaremos en Dios. Moisés se jactó de las hazañas de Dios como la liberación de Israel de Egipto. O sea, Moisés decía es que Dios hizo grandes cosas y mostraba el poder de Dios y mostraba los milagros que Dios hizo, pero siempre estaba dando la gloria a Dios. Entonces, el gloriarse en algo que Dios ha hecho, siempre apuntando a Jesús, es importante. No significa que no seamos humildes. Por ejemplo, yo te puedo decir, el edificio en el cual ahorita estamos, que es un edificio muy bello que Dios nos dio, la verdad es que la única gloria que lo puede hacer es Dios. Nuestros pastores nos dicen, es que no sé ni cómo lo hicieron, es que lo que ustedes tienen es algo que solamente Dios se lo pudo haber hecho. Entonces, el decirle, ¿sabes qué? Le damos gloria a Dios porque se ha manifestado de una forma sobrenatural. La gente dice, wow, entran y dicen ciertamente, y es un edificio pues común y corriente como otros, ¿verdad? Pero para nosotros el tener nuestra propia casa, poder tener reuniones cuando queramos sin tener que pedir permiso porque rentamos muchos años, es algo maravilloso. Entonces, el gloriarse no significa que no seamos humildes. Podemos decir, ¿sabes qué? Puedo glorificar a Dios con esto, como todo lo que están haciendo con la oración en naciones, todo lo que cada uno nos llama a hacer en diferentes áreas ministeriales. Podemos gloriar a Jesús, nos podemos gloriar en Jesús por eso. Eh, entonces, es importante ver que la jactancia puede ser humildad y el silencio puede ser orgullo muchas veces, el no decir nada. Una sanidad que Dios hace en tu vida y dices, pues estoy sano, pero ¿quién? Y Dios te sanó, ¿no? ¿Por qué no dices que Dios te sanó, no? En el declarar tu sanidad es una bendición. El decir, ¿sabes qué? Pues yo estuve cerca de la muerte, pero Dios me libró, ¿no? Tuvimos a un pastor hace poquito acá que tuvo un accidente terrible hace muchos años y le tuvieron que amputar una pierna porque le cayó una camioneta literal encima de su carro y estaba a punto de morir el pobre. Y en ese entonces no era salvo, le compartió uno de los líderes de la iglesia donde yo salí y mucha gente los conocíamos por nombre, orábamos por ellos. Ahora él es pastor con su esposa. Dios lo levantó de una forma tremenda, pero cuando estaba entre la vida y la muerte, creo que tuvo como 7 paros cardíacos y Dios lo resucitó de los 7. Tiene un testimonio tremendo. Y cuando se para a dar su testimonio, obviamente, pues la gente se asombra porque dice, este hombre ahora es pastor, tiene una iglesia creciente, tiene su propio negocio aparte, tiene una escuela cristiana, o sea, ves como de la nada literal Dios lo levantó y han hecho una obra tremenda. Entonces Dios sí quiere que nosotros exaltemos a Jesús aún en medio de las cosas gloriosas que Él ha hecho. Entonces ten cuidado de no juzgar el orgullo de otra persona en función de su jactancia o silencio, porque no tenemos la capacidad de juzgar el corazón de nadie, ni sus motivos. Tú y yo nunca podemos juzgar las motivaciones de las personas. Tal vez aún la gente que nos ha herido, aún la gente que tal vez eh, hayan hecho algo en contra tuya o nuestra, pero sus motivos los va a juzgar Dios. A nosotros nos toca amar a la gente, perdonar a la gente y seguir adelante. Que Dios que nosotros nos enfoquemos, cada una de las que ustedes están aún en el reclusorio, decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a juzgar a mi compañera porque está aquí por esto, esto, otro. Este, no somos nadie para juzgar, pero sí estamos una a la otra para ayudar, para levantarnos, para animarnos, para exhortarnos, para edificarnos. Eso sí quiere Dios de nosotros. Quinto, la confianza en ti mismo no significa que no seas humilde. A veces hay gente que dice, es una persona muy arrogante porque tiene mucha confianza en sí misma. No necesariamente. David, a petición de su padre, visitó a sus hermanos mayores que estaban en batalla en contra de los filisteos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando David llegó ahí, cuando llegó, se dio cuenta de que todos los soldados, incluyendo a sus hermanos, estaban en una nueva y extraña posición de batalla escondiéndose por atrás porque tenía miedo de Goliat. ¿Quién no, verdad? Un gigantón que con una, con una palmadita así te mandaba a volar a ti, ya de un segundo te mataba. Pero preguntó a los hombres sin timidez, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? O sea, tal vez cualquier persona hubiera dicho, no, hombre, ese chamaco orgulloso viene a retar al pueblo filisteo, a ese gigante, por este dicho.
¿no? Qué orgulloso. Yo me imagino que han de haber dicho muchos de ellos, ¿no? Dice que eso enfureció a su hermano mayor, Eliab, quien respondió bruscamente a David. Y en primera de Samuel le dice, 17:28 dice, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? O sea, como diciéndole, pues tu lugar es estar allá con las ovejitas, tienes bien pocas, y no, acá vienes acá, ¿verdad? Vienes de metiche, vienes a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Eh, pero se equivocó, ¿verdad? Él, porque eh, le dice, dice, yo conozco que eres un atrevido y malintencionado. Nadie puede ver las intenciones de un corazón. Tal vez su conducta sí podemos decir, wow, esta persona operó mal, ¿verdad? Si hay una agresividad, un algo palpable que tú ves, un robo, un hurto, un asesinato, qué sé yo, cosas que ves, dices, claro, su conducta es incorrecta, pero la motivación interna solamente la juzga Dios. Y le dice, eres un atrevido y mal intencionado, seguro que has venido a ver la batalla, o sea, a decir, a ver cómo nos va con este filisteo, ¿verdad? Nos van a poner como chancla, ¿verdad? Nos va a ganar. ¿Era arrogante David, engreído u orgulloso? No, no, no lo era. No, no lo era. A menudo se confunde a los verdaderos humildes como arrogantes, porque parecen confiados. Y tú puedes entrar con tu cabeza erguida, tú puedes entrar a un al ministerio en el que Dios te ha llamado, con confianza, con denuedo, con amor, con certeza. Pero el hablar con confianza y denuedo es parte del respaldo de Dios en tu vida. Este, Me acuerdo una vez muy en particular, Chelita, que fui a uno de los reclusorios. En ese entonces estaba Becky Xochitl, no sé si se acuerdan de Xochitl, y entré con ella. Y me llevó a un lugar donde estaban las internas, a lo mejor algunos de ustedes saben, ¿no? Que era en el reclusorio donde estaban pues, las loquitas, las mujeres que estaban un poquito. Pero había una interna que la querían matar, entonces ella misma se automandó o la mandaron a esa parte. Y ella me dijo, mire, vamos ahí porque esta persona sí está cuerda, lo que pasa es que se le iban a aventar ahí arriba, entonces me la mandaron para abajo. Y recuerdo que en esa ocasión yo tenía tanto miedo porque todo era oscuro, o sea, ese lugar sí para que vean me dio miedo. Ahí sí no entré con confianza, dije. Cuando salimos de ahí, esta mujer dio su corazón a Jesús, pero le dije, ya sabes qué, mejor yo arriba te predico lo que quieras, creo que es la última vez que me traes acá abajo, ¿no? Pero cuando compartimos con ella, pudimos compartir a Jesús con confianza. Sin embargo, Dios conoce tu corazón, Dios sabe a qué nos llama, a qué no. Cada uno de nosotros va a ser probada y muchas veces a ir en contra, hasta entre temores para ver que nuestra confianza no está basada en nuestras propias habilidades, sino que descansamos en el poder de Dios. Entonces, esa vez sí recuerdo que esa vez sí, wow, le dije, le voy a decir a Jaime que aquí no vengo yo. Ok. Es que ustedes van allá, son muy valientes y la celebro, pero bueno, ahí sí no tenía ninguna confianza, pero bueno, en fe fuimos y Dios hizo algo. Ahora, ¿qué es? Sí, lo que sí es humildad. Primero, la humildad es obediencia rápida. Una persona humilde es una persona que obedece no después de 20 veces, no cuando te conviene, no, no. La humildad es una obediencia rápida. Cuando yo me gradué del Instituto Bíblico, mi pastor me dijo, después de que empezamos un instituto bíblico, me dijo, quiero que vayas a las cárceles. Le dije, pero yo no he entrado en una cárcel en mi vida, ¿no? Pero a mí me correspondió que obedecer. No cuestioné, no pregunté, obedecí. Y la obediencia rápida, esa es humildad. Ahora, Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús obedeció, es nuestro máximo ejemplo, ¿no? Obviamente tenemos que seguir aprendiendo la obediencia. La obediencia no se da de la noche a la mañana. La obediencia se va dando en pasos que Dios te va marcando. Va siendo obediente en lo poco y Dios te va delegando más. Entonces, ¿cómo se vuelve uno humilde? A través de la obediencia. La obediencia te va a hacer humilde. Cuando tú y yo somos rebeldes, no, hombre, de humildad no tenemos nada. Y hasta que Jesús nos llame, vamos a seguir trabajando en esta área en nuestro corazón. Porque no es de la noche a la mañana, son pasos que vamos dando. Wow. Dios nos da una visión para el futuro, mostrándonos hacia dónde vamos,
dándonos el deseo de ir allí. Inmediatamente comenzamos a formar un camino lógico para llegar allí, pero a veces Él nos llevará en direcciones que parecen completamente contrarias a nuestra lógica. A veces Dios te va a decir, no, por ahí no es, para acá. Entonces ahí es donde Dios va a probar tu corazón y el mío para ver si realmente vamos a someternos. Yo les comenté en otra ocasión que el lugar donde estamos ahorita, nuestro pastor estábamos buscando, después de que estuvimos rentando mucho tiempo en Lighthouse, un edificio acá en Dallas, el cual rentamos muchos años, cuando ya queríamos salirnos, bueno, más bien fue un tiempo de salir y nuestro pastor nos dijo, ¿saben qué, chavos? No es el tiempo, no, no. Y otros pastores amigos nos estaban comprando lugares y Dios nos decía, a nuestro pastor nos dijo, no, no es el tiempo y estábamos así como que, pues, porque a otros les dice que sí, a nosotros, porque nos dice que no, ¿no? Todos estábamos ahí en el mismo, decían, no, tú sí, tú no, y decíamos, pero decidimos someternos y decir, ¿sabes qué? Por algo Dios le está diciendo. Y ahora entendemos el por qué, porque si nos hubieran movido antes a otro lugar, no estaríamos en el lugar donde estratégicamente Dios nos ha puesto ahora. Pero es un paso de obediencia. Muchas veces Dios te da te dice algo y tu respuesta es no, por esto, le podemos poner muchas excusas y Dios siempre pues, te va a respetar tu decisión, Él no nos va a forzar. Pero la única forma de aprender a ser humildes es ser obedientes y rápidamente, como Jesús lo hizo, aunque le costó su vida, ¿no? Por ejemplo, Dios pudo haber guiado a los israelitas desde Egipto a Canaán a través del camino costero, que era mucho más corto. Pero dice en Éxodo 13:17, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no nos llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. O sea, Dios en su sabiduría dijo, no, si los mando por ahí, les van a venir los enemigos y se van a ir para atrás, van a decir, nos van a matar, mejor nos regresamos. Entonces, muchas veces Dios te lleva por áreas de incomodidad, tal vez de aflicción, tal vez de pruebas, porque está trabajando en nuestro corazón y a través de, cuando trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra gente. Seas líder donde estés, en un reclusorio, estás al frente de un grupo, seas que hayas salido ya y estés tocando a otras personas, Dios siempre trabaja de esa forma. Entonces, la verdadera humildad reconoce la sabiduría de Dios, incluso cuando no tiene sentido y no lo entendemos. Ahí nos empieza a hacer Dios, nos empieza a hacer humildes. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, Dios quiere que le confiemos con todo el corazón. Vemos que en estos últimos tiempos, amadas, tenemos que equipar a cualquier persona que Dios nos dé, porque vienen tiempos difíciles. O sea, el mundo no va a estar más fácil. El mundo se va a hacer más oscuro, va a haber más pecado, vienen tiempos de mucha tribulación. Ya hay personas en África que están siendo sacrificados, les están cortando la cabeza por ser creyentes, les queman las iglesias. La persecución ya empezó, lo que pasa es que no ha llegado acá todavía, aunque ya estamos filtrados de más gente con una agenda completamente diferente de lo que anhelamos como creyentes, pero de que vienen tiempos difíciles, vienen, y nuestra responsabilidad es preparar a la gente para que el día que venga el día malo que vienen tiempos muy duros, no es ser negativos, es lo que dice la Biblia, es prepararlos para que la gente esté lista. Una de las cosas que nos decía este pastor, que les decía que estuvimos con él allá en ese lugar muy frío, nos decía, a ver, a muchos pastores decía, tu iglesia está preparada, la gente que estás ministrando está preparada para que si viene Jesús, no antes del rapto, tal vez después, podría ser, eh, ¿están listos para pasar por esas pruebas? Y mi esposo y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿nuestra iglesia? No, todavía no están listos. Les falta un montón. La gente no está lista, la gente está distraída, están viendo su propio mundo, están tratando de todo lo bonito, todo lo bueno, todo lo fácil, y lo que me gusta. La gente no está lista, amadas. Y es nuestra responsabilidad prepararlas, equiparlas, para que nuestras congregaciones, nuestros grupos, nuestras cárceles donde estemos, que podamos tener un corazón sabio y que cuando vengan tiempos difíciles permanezcas. En tiempos de prueba, permaneces. En tiempos difíciles, permaneces.
En tiempos de retos, en tiempos que la gente sale y tú no, permaneces. En tiempos donde se enferma alguien y no puedes ir a verlo, permanece. En tiempos donde un ser querido, aunque estás en la cárcel, se muere y no puedes verlo, permaneces. No es de los que dices, no, pues es que Dios no me contesta, ya mejor, ¿no? No. Entonces la humildad es importante en nuestras vidas porque la humildad es otro punto, es una completa dependencia de Dios. El ser humilde es decirle, yo no puedo, hay cosas que podemos hacer porque las hacemos, pero cuando dependemos de Dios, decir, Señor, aún hasta para hablar, dame, por ejemplo, esta mañana yo le dije, Señor, dame la unción para hablar, para que tu palabra llegue a sus corazones, porque yo nada más soy un utensilio, pero tengo una dependencia completa de Dios, dependo de Dios para poder hacer la obra del ministerio. Si tú crees que con tu habilidad humana vas a poder hacer la obra del ministerio, uff, te estás equivocada. Nada más el poder de Dios y la unción de Dios y nosotros como canales es que Dios puede levantar la obra y hacer lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces dice Isaías 66:2, yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, en los que tiemblan al escuchar mi palabra. O sea, Dios sí pone la mirada cuando nuestro corazón se humilla ante Él, cuando dice, Señor, dependo de ti, esta obra es tuya, estoy agradecido por lo que tú me das, por el privilegio de poder ir a un reclusorio, de poder hablar tu palabra. Y bueno, ahora aún utilizando este medio, ¿verdad? Por Zoom, que estamos en otros lugares, pero que podemos conectarnos, que Dios nos permite ser de bendición de una forma diferente que antes pues no era posible hacerlo así, ¿verdad? Recuerda que David parecía ser arrogante, sin embargo, sabía que su habilidad venía de Dios. Mira lo que le dice al rey Saúl, le dice el Señor, en 1 Samuel 17:37, el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Y tú y yo constantemente tenemos que decirle, Señor, me libraste de esta enfermedad, Señor, me libraste de esta traición, me libraste de esta situación, me libraste de esta penalidad, me libraste de tantas cosas, ¿no? Me impactó mucho ahora que estábamos yendo hacia allá, hacia esa conferencia de pastores, que uno de los personas que nos llevaron al aeropuerto, eh, fíjense qué interesante, a unas que están internas, escuchen esto, porque él decía cuando estaba afuera, él decía que iba todos los domingos a la iglesia. O sea, él no se perdía ir a la iglesia, ¿ok? Estaba comprometido, pero en la semana se dedicaba a robar. Toda la semana robaba. Pero eso sí, el domingo estaba allí en la iglesia, ¿no? Y él pensaba genuinamente que él era salvo. Dijo, yo voy al cielo. Seguro voy al cielo porque vengo a la iglesia. Pero eso sí, en la semana robaba alambre, esos grandotes que hacen así, grandototes. En otro país está él. Y dice que cuando en una de esas los agarraron con la masa en las manos, o sea, en el camión entero los agarraron. Y dice que en ese momento clamó y le dijo, Dios, perdóname. Le dijo, si tú me permites no pisar cárcel, lo cual era un imposible, y permites que me case porque estoy comprometido, yo te voy a servir el resto de mi vida. Bueno, no sé cómo fue el proceso, pero el caso es que ni siquiera abogado pidió él se auto representó, que es lo que no debes de hacer, ¿verdad? Él se autorrepresentó y sobrenaturalmente, quién sabe cómo Dios no pisó la cárcel. Y él hasta la fecha dice, pero eso sí, la palabra que yo le di a Dios, yo la cumplí. Y él se dedica, compró un lugar donde es una cafetería donde regala café y donas y no sé qué, y les predica a la gente. Toda persona que quiere entrar ahí les regala su café y les predica. Y al lado hizo un negocio, no de lo que robaba, ¿ok? Puso un negocio de teléfonos y le va muy bien, y eso lo hace que él pueda tener pues este ministerio que pueda seguir predicando. Y cuando nos llevaba, yo estaba platicando con otra persona, pero después mi esposo me platicó el testimonio de él y decía, wow, cómo Dios, a veces hay cosas que Dios opera de una forma diferente, milagrosa en algunas formas, pues normalmente sería lo que la ley marca, ¿verdad? Pues haces un mal, lo tienes que pagar. Eh, pero la misericordia de Dios es mayor y los caminos de Dios, solamente Dios vio el corazón de la situación de su corazón.
si realmente lo iba a hacer y realmente lo ha hecho. A lo mejor te hubiéramos dicho, no, hombre, sí, señor, sácame de aquí, te voy a servir. Y en cuanto hubieras pisado afuera, dices, no, hombre, ay, bye, chao, ¿no? Como hemos visto mucha gente que Dios hace milagros literales de sanidades, de esto, del otro, de economía, y cuando reciben el milagro, jamás lo volvemos a ver. Entonces, Dios quiere que sencillamente de veras nos dependamos de Él, que tengamos una dependencia. Y una expresión clave de la humildad es una dependencia en la oración. Ser mujeres que oramos, ser mujeres que buscamos el rostro de Dios, que dependemos de Dios, el hacer de tu vida una persona que oras, que buscas de Dios, que estás en la palabra. Eh, Mira lo que le dijo a Daniel, le dijo, no tengas miedo, Daniel, cuando él clamó a Dios, dice, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, aquí estoy. O sea, Dios, él clamó y Dios le respondió. Fue pues un clamor, ¿verdad? Él estuvo esperando varios días, a lo mejor tú has esperado varios años, pero Dios sí ve el clamor de tu corazón. No te desanimes, no te desesperes. Hay procesos que duran años. em, Pero si dependemos de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Cuando te desalientes, lo cual todos pasamos por tiempos a veces difíciles, de desaliento, de desánimo, la gente piensa que tú eres un campeón, que siempre estás contento, que nunca tienes ninguna tribulación, que tú eres un super líder, que wow, ¿verdad? Pero si ven que somos humanos como ellos, que tenemos también necesidades como cada persona que ministramos, entonces la gente dice, wow, esta persona pues está pasando por lo que yo paso, ¿verdad? Fíjate, la humildad, tercero, y cierro con esto para orar, dice, la humildad no requiere reconocimiento. Filipenses 2 5 a 7 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos. O sea, Jesús mismo siendo Dios, siempre ha sido Dios, siempre será Dios, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se hizo humano para podernos rescatar a ti y a mí. No tenía que haberlo hecho, pero lo hizo porque era la única forma de rescatar la humanidad cuando Adán y Eva pecaron. Se hizo un siervo. Tuvo que humillarse, dice que se humilló. Y tú y yo, para poder avanzar en nuestra vida como creyentes, como hijas de Dios, como ministros del Evangelio, como gente que amamos a Dios, tenemos que aprender a humillarnos. Una de las formas que normalmente nos cuesta es eso, porque el humillar es pedir perdón, el humillar es reconocer que nos equivocamos, el humillarnos es decir, ¿sabes qué? Te juzgué mal. El humillarnos es decir, la regué. El humillarnos es decir, sí, yo tuve la culpa. Eh, Pero muchas veces no lo hacemos por orgullo, porque decimos, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Pero la humildad es lo que va a traer una vida de victoria a tu vida y a mi vida. ¿Ok? Y entonces, no tengo, bueno, ya no podemos seguir más, pero tengo muchos más. Yo creo que es la parte A. Después, si Dios nos permite, será más adelante la parte B, para poder continuar con esto y seguir creciendo juntas en esta área tan importante, pues que tenemos que hacerlo hasta que Jesús nos lleve a casa, ¿verdad? Entonces, si me permiten orar por ustedes y le entrego el micrófono a Becky. Padre, gracias, o a quien lo tome, no sé quién de ustedes como líderes, pero gracias, Padre, porque pues el camino de la humildad es hasta que tú nos lleves a casa, Señor, hasta que tú nos llames. Pero gracias porque queremos tener un corazón humilde delante de ti. Reconocemos que hay áreas en nuestras vidas que todavía tienes que procesar. Aún las pruebas que atravesamos las utilizas tú como un escalón pues para trabajar en nuestras vidas internamente, que es lo que tú ves. No ves al hombre como el hombre lo ve, pero tú nos ves lo más interno de nuestros corazones, las motivaciones más profundas tú las conoces y te damos gracias que un día estaremos delante de ti, compareceremos ante el tribunal de Cristo y queremos sencillamente decirte, Padre, que ahora que estamos en esta tierra, que nuestras pruebas sean probadas y que lo que se tenga que quemar se queme para que cuando estemos delante de ti podamos ofrecer obras de justicia que te agraden, Señor.
Gracias por darnos un corazón transformado. Continúa renovándonos, transformándonos. Danos un corazón humilde que te agrade a ti, Señor, antes que al hombre. Te servimos a ti antes que al hombre. Te damos gloria a ti antes que al hombre. Y te agradecemos porque tú, Señor, eres bueno. Te pido por cada persona que está pasando ahorita por un tiempo difícil, tal vez por pruebas, tal vez por enfermedades, tal vez por carencias, tal vez por muertes de algún ser querido que no han podido salir para verlos o nada más escucharon de ellos. Pero gracias que tú tienes cuidado de cada persona, Dios. Te pedimos que tú continúes la obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones y nos sigas transformando para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Becky. Amén. Amén. Qué hermoso, hermoso mensaje, nuestra amada Cristela, de verdad. Es algo, escucharte nos encanta porque nos platicas con cosas vividas, con testimonios, con cosas que ya tú tuviste, viviste, ¿no? Entonces todo eso es bien hermoso, nos hablaste muy profundo porque de verdad que ahorita hay mucho orgullo y más así en los líderes, de verdad algo que caracteriza a un líder que en lugar de que le dan sube escalones, ¿no? Empieza desde abajo, pero ya en cuanto va subiendo, empieza el orgullo, ¿no? Empieza a sentirse con más altivez, a sentirse que es mejor que los demás y empezamos a ver esto. Es muy, muy, muy visto en los líderes, ¿no? Más ya cuando llegan a ser otra cosa más que pastores, ¿no? Qué tristeza. Pues a nombre de Bianquita, Cristela, muchas gracias. Ella no pudo estar, tuvo un imprevisto rápido, salió, pero ella, pues como siempre, ¿no? Te manda a decir que muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros compartiendo en este tiempo que tenemos aquí. Al igual, vamos a darle micrófono a las chicas de Tabasco. No sé si gustas quedarte o si te puedes, o si quieres irte, como dijo Bianquita, tú llevas siempre prisa, ¿verdad? Tu tiempo está medido. Entonces vamos a darles palabra a ellas y Un muchísimas ratito. gracias. Y al ¿Mande? contrario, un ratito y después sí me tengo que salir porque normalmente Ve- cancelamos una junta, pero me da mucho gusto escuchar, aunque sea un ratito de ustedes. Ah, Y perfecto, claro que sí. Lisita. Hasta Tabasco nos vamos allá con nuestras preciosas hermanitas allá en Tabasco. ¿Estás ahí, Lisita? Están congeladas. Si quieres, apaga tu video. Si nos escuchas, apaga tu video para que puedan hablar. Sí, están. Ahí está. Ahí está, ¿ahí nos escuchas? Sí, Hola, 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 ok, aquí estamos conectándonos desde Villahermosa. Un gusto, Cristela. Hola. Como siempre lo hemos dicho, es esa parte de que cada que las escuchamos nos van haciendo que nos quitemos máscaras que no sabíamos, o a lo mejor que sí sabíamos que las teníamos, pero muy ocultas, pero al escucharlas o a escuchar los temas de cada una de ellas es así como que, ¡ay! Esto estaba bien guardado, ¿no? Hasta abajo del ropero, del cajón, ¿no? Entonces es bien interesante el tema que nos compartiste el día de hoy y algo que pega mucho es esa parte que hace como unos meses, ¿no? Yo les decía a un grupo de mujeres que nos acompañaron aquí al penal y les decía que las mujeres somos bien problemáticas. Entonces, pues se empezaron a reír ellas, ¿no? Porque como diciendo, no exageres, pero casualmente saliendo de aquí del penal afuera, había una señora que estaba gritoneando, diciendo, maldiciendo, y volteé a verlas y les dije, ¿sí o no somos pleitistas? Entonces, esa parte de que a veces la ocultamos, sí debemos de tratar de quitarla, por todos los puntos que nos diste, que fueron muy, muy, muy importantes, y sobre todo el que hagamos y digamos las cosas conforme a la palabra que está escrita, ¿no? Y todo eso cómo nos llena o cómo nos va a funcionar, pues estando en esta intimidad con el Padre a través de la oración y la lectura. O sea, no hay otra, porque si no lo hacemos así, todo es carnal, todo llega un momento que se entibiece, se enfría, y se viene para abajo, ¿no? Entonces bien dice la palabra que todo lo que proviene de Dios permanece y lo que no, pues se derrumba.
Muchas gracias por la palabra, Cristela. Siempre es un Mario. gusto escucharte. Saludos a todas y le doy el paso a las chicas. Buen día, excelente tema, la verdad. Bendiciones para todas y pues como decía la hermanita, ¿verdad? La humildad es ahora sí que es una base importante en nuestras vidas. Ahora sí que cuando Dios nos lleva a otro nivel, no tenemos que ahora sí que hacer menos, perdón, a las otras personas. Al contrario, tenemos que tratarla con amor, siempre con humildad, porque la humildad nos hace reconocer ahora sí que nuestros errores. Ahora sí que es de valiente reconocer nuestros errores de cada una de nosotras. Y pues tenemos que llevar ahora sí que igual pues a la práctica, ¿verdad? Porque sabemos que pues nadie somos perfectas, pero esa humildad Dios nos las da cuando nosotros le pedimos dirección, porque nosotros venimos de un mundo que la verdad de la altivez, que yo lo puedo, que yo lo sé, que yo me lo sé todo, ¿no? Y tú no sabes nada. Entonces, pues, cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos transforma. Él nos cambia nuestro corazón, Él nos da humildad, aprendemos a ser humildes, pero siempre y cuando estemos agarrados en las manos de Dios, de Él. Y pues, excelente tema y Dios me las bendiga a todas. Amén, hermanas, Dios les bendiga. Gracias por esa palabra que nos da, la verdad de que debemos de ser humildes más que nada. Y ahora sí que arrepentirnos pues y pedirle perdón a Dios de nuestras faltas, nuestros errores que cometemos, ¿verdad? Pero también debemos reconocer igual si hemos ofendido a nuestra compañera o no, a los que estamos en este lugar, a nuestra familia, igual reconocer nuestros errores. Yo le doy gracias porque pues la palabra nos llega, ¿verdad? Y nos toca los corazones y pedimos perdón si hemos ofendido y fallado ahora sí que más que nada a Dios. Gracias, hermana, Dios les bendiga. Pues yo de verdad muy agradecida, muy contenta, la verdad que la palabra nos llena a través de ustedes, de allá que podemos estar conectadas con ustedes y también con las hermanas que llegan aquí, yo estoy muy agradecida con ellas porque como dice mi madre, ella también se congrega allá afuera en una casa de oración y en un terreno, estas son nuestras luchas también para que otros lleguen ahí allá afuera a orar. Son grandes guerreros, no nomás los que están conectados en otros estados con nosotros, sino también las hermanitas que vienen aquí, no nos abandonan, la verdad. Muchas gracias por tan hermosas palabras a través de la Biblia que nos llenan y nos hacen y nos fortalecen. Dios les bendiga. Bueno, igual, en nombre de todo el pueblo de Dios aquí en la casa de oración, bendecimos su vida, ¿verdad? Pues no todas tenemos el valor para pasar y bendecir su vida, su ministerio, más que nada. Yo llegué un poquito más tarde, pero por lo menos escribí algo que hablaba acerca del orgullo y hablaba también de la soberbia que a veces en cada uno de nosotros, aunque reconozcamos que a veces decimos, no, no hay soberbia, no hay orgullo. Sí hay orgullo, porque a veces, aquí a veces en las cosas de Dios, aunque andemos en las cosas de Dios, a veces hay ese ego de orgullo, porque a veces hay hermanas o compañeras que dicen, no, el que me la hizo me la paga. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a perdonar. La palabra de Dios nos enseña a amar. Y Dios nos ha amado primero a nosotros. Entonces, nosotros a través de su palabra, Él nos enseña a amar a la gente, a amarnos a nosotras mismas y dejar ese orgullo, ese ego, el que, como decía la hermana Jessie, el que yo lo sé, que esto y el otro, no, porque aquí aprendemos todas. Ahorita en el ministerio de cada una de nosotras, ahí vamos aprendiendo en la lectura, en el testimonio, en las alabanzas. Nos da a veces nervios, nos da a veces pena, pero el Señor nos enseña paso a paso a que aprendamos todas, porque aquí venimos a aprender todas, no nomás a calentar la silla, venimos a aprender de lo que nos enseñan nuestras hermanitas a través de ustedes, a través de otras hermanas que vienen de afuera, nos traen ese alimento espiritual, que es la palabra. Y Dios bendiga su vida y su ministerio. Y pues mi nombre es Andrea Serino López, Dios me la bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por la palabra. Gracias.
Pues gracias, Cristel. La verdad que todas quieren hablar, pero no queremos pasarnos de la hora. Entonces, les vamos a dar chance a las demás que están conectadas si quieren hacer algún comentario. Y pues gracias, Dios siga bendiciendo tu vida. Gracias, Dios. Gracias, Lisita. Le damos la palabra a Chelita. Ay, Cristela, nos diste en la mera, en el mero blanco. A veces pensamos que somos muy humildes, pero la verdad es que tenemos un ego del tamaño del cielo, ¿verdad? Porque nos vamos dando cuenta en cosas pequeñas. Algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención es que fuimos diseñados para depender de otros. Y eso es verdad. Nosotros no podemos vivir solos porque el ser humano fue hecho para vivir en compañía, ¿no? De tal manera que Dios le dio a Adán su compañera, ¿no? Porque no podemos vivir solos. Entonces, a veces queremos prescindir de algunas personas, pero no debemos ni podemos. Entonces, eso se cumple en nuestra vida, porque si no, pues nuestra alma se va a entristecer. Entonces hay, pues lo que ahorita es algo muy común de enfermedad, la depresión, ¿verdad? Cuando la gente se aparta, se aísla, pues va a tener depresión, va a tener una enfermedad por no obedecer a esa estructura que Dios nos ha dado. y el orgullo, pues también dice que nos puede llevar a la integridad o a la inflación, ¿no? Y algo que debemos de tener muy en cuenta es que lo que predicamos, eso debemos de vivir, porque tenemos muchos ojos alrededor que nos ven, inclusive los más cerquitas son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, y hay veces que lastimosamente, pues gracias a Dios por su Espíritu Santo, ¿verdad? Que a veces cometemos errores y decimos, ay, y yo soy cristiana. Y ya por un error de orgullo de que, pues, ¿por qué me va a hacer esto? Y ya gritoneaste a alguna persona o ya te enfadaste y entonces, ay, te cae el 20, ¿no? Dices, ay, ¿y dónde está mi humildad? ¿Dónde? Se extravió por completo, se embolató y a veces no la podemos encontrar rápido, ¿verdad? Las motivaciones del corazón. Sí, como tú dices, nadie puede saber las motivaciones del corazón. Podemos tener una fachada muy bonita, expresarnos muy bien, tener mucho cariño con las personas, expresarlo con palabras, pero la verdad, la motivación solamente la conoce Dios. Entonces, nosotros estamos resguardados por Dios mismo, ¿no? Que Él sabe quién sí se acerca con nosotros con motivaciones buenas y quién no se acerca con motivaciones buenas. Y la verdad es que Dios sí nos las muestra. Dios nos las muestra porque Él es el único que sabe, porque inclusive nosotros mismos no sabemos ni siquiera de nuestras motivaciones. A veces Dios nos tiene que abrir los ojos para ver que esa es una motivación mala, ¿sí? Y pues siempre tenemos que humillarnos delante de Dios, porque es el único que sabe nuestros pensamientos, sabe realmente cómo estamos actuando y sabe las faltas que cometemos. La oración no es algo que sea tan, pues por lo menos para mí no es tan llamativo, ¿sí? Porque yo hablo con Dios, estoy lavando los trastes, o sea, yo no estoy
estoy hablando con él, Ujú, pero que digamos que me digan, vas a orar 1 hora, no lo puedo hacer. ujú, 1 hora yo no lo puedo hacer. ujú, Me cuesta mucho trabajo, ujú. la verdad. Yo sí puedo orar un rato, pero 1 hora no es mi fuerte. Ya, Entonces es algo que debo de pedirle al Señor que me ayude a hacerlo. Por eso es que hoy en la mañana oré con la Biblia, ¿no? Porque a claro. veces a mí me faltan las palabras, me faltan. Ujú, Entonces digo, bueno, pues si hay alguien que sí lo supo hacer y que lo hizo muy bien y que por eso está en la Biblia, pues lo voy a hacer con la Biblia, ¿no? claro. Entonces solamente ponerle otras palabras que sea como que nos estamos uniendo con el salmista, ¿no? Amén. Ujú, Gloriarse, pues a sí mismo a veces no lo hacemos porque decimos, ay, no, pues gloriarse a sí mismo yo creo que no está bien. ujú, Gloriarse en cuanto, pues para mí, gloriarse a sí mismo no, pero sí, sí contar lo que Dios hizo, porque nada de lo que nos pasa bueno no es por nosotros mismas, sí es. Ujú, ¿no? Sino es porque Dios así lo permitió. claro. Entonces, siempre darle la gloria a Dios, siempre, siempre, siempre. Amén. Ujú, Y, y esa es otra de las cosas que también es muy difícil, es no juzgar. ujú, Es tan fácil juzgar, pero es que no lo tienes ni que pensar, ahí sí ni lo tienes que pensar. ajá. Vienen así las ideas como chispas, ¿no? Entonces, no sé, alguien en la Biblia decía que pon un guarda en mi boca, ¿no? Pues Ujú, yo creo que yo le voy a pedir al Señor que me ponga un guarda en el cerebro porque es muy fácil juzgar, es de ujú, lo más fácil. sí, Entonces, hay cosas que se nos hacen más difíciles, pero pues nada hay difícil para Dios, ¿verdad? claro. Entonces estamos en las manos de Dios y pues esto lo va a decidir Dios. Claro. Eh, Hace tiempo, cuando yo era más joven, cuando yo era joven, me decían, ay, tú eres muy humilde, y me daba coraje que me dijeran que yo era humilde, Ujú, porque yo interpretaba eso de otra manera, ¿sí? Entonces yo decía, ¿qué me querrán decir con eso de que soy muy humilde? Me daba coraje. ujú. No lo veía yo de buena manera. Ojalá que hoy me puedan decir eso, ¿no? Ahora sí lo aceptaría de buen grado. Ay, Sí, Cristela, pues son muchas las cosas muchos puntos bonitos que a mí me ayudaron mucho, pero no quiero sentarme en la palabra, como dice Becky, quiero darle espacio a los demás. Muchas gracias por este Gracias, tiempo. gracias. gracias, Chelita. Vamos a escuchar a Margarita. Pues hola, Mirta, Cristela, saludos desde Nayarit. De veras que con toda confianza, si tienes algo que hacer, de verdad, pero muchas gracias por estarnos escuchando. De verdad que sí, ahorita que estabas hablando de Moisés, no había yo notado esos puntos, y cuando dijiste y pues le cayó a Dios como patada de mula, o sea, sí, o sea, poner a Dios en esa situación, yo creo que ninguno de nosotros lo queremos, pero yo creo que como padres nos ha pasado aún con nuestros hijos que sí nos hacen enojar, Ujú, y, y ver ese también a Dios como ese papá, ¿no? Que nos ve como hijos y que ve nuestras imperfecciones, nuestras... am, y qué tan tremendo es Dios para exponerlo así, ¿no? Decir, o sea, ¿tú quién eres para decir que no? Si yo te ujú, estoy diciendo que sí. Este, y dije, híjole, wow, ¿no? Qué tremendo es Dios como papá. Qué tremendo es Dios, con cuánto amor y con cuánta autoridad nos trata y nos muestra
de que si no, no es por nosotros, si no es por Él, de que somos importantes. Y otro, eso de pensar en ti nada más, en mi familia, en la, como tú dijiste, en la comodidad, en lo que me conviene, en lo que es mejor para mí, y no pensar en lo que Dios está pensando, porque como ovejitas pues vemos muy corto, nuestra mirada no llega muy lejos y Él está viendo mucha gente. Y nosotros yo creo que no medimos la dimensión de lo que Dios puede hacer a través de alguien que obedece. No alcanzamos a ver el poder que se puede desatar a través de la obediencia. Y eso también fue clave, decirle, Señor, o sea, y si tienes mucha razón, Bertita y yo oímos el testimonio de una amiga que se llama Ceci, que aprendió a leer porque Dios le dijo, ve a la cárcel, y se les olvidó enviarle el permiso, y ella de todas maneras fue a la cárcel. Dice que se acostó y dijo, pues no me enviaron el permiso, no voy a ir, pero Dios le dijo, ah, pero ¿quién te mandó? Dice que se fue sin permiso a la cárcel y llegó y dijo que iba en nombre de Jesús, o sea, obediente, ¿no? Si Dios me manda, pues yo voy, ¿no? Y como tú dices, es una persona humilde y nos dio una cátedra, porque sí, o sea, ella si Dios le decía, obedecía. Y yo así me quedé de wow. Y ahorita que tú lo mencionaste, dije, Señor, qué bendición tan tremenda de, de que de verdad danos de chance, de que si tú dices algo, no decirte nada, sino decirte sí, aquí estoy, lo voy a hacer y ayúdanos a escuchar tu voz y si sabemos que es tu voz, no importa, voy y no mirar nada porque quiero ver lo que tú estás viendo y pues muchas gracias porque hacía falta escucharlo y tienes razón, no estamos preparados para lo que viene y Dios nos quiere preparar. Gracias, tenemos que, y esto es yo creo que la clave, la pieza así, obedecer. Obedecer, no importa qué, no importa cómo, no importa lo que sea, no importa si me siento capacitado, no, si es cómodo para mí o no, si es difícil para mí o no. Simplemente si Él lo está diciendo, confiar en que Él sabe lo que me está pidiendo y Él lo hará. Pero muchas gracias de verdad, un reto, algo que se queda aquí en el corazón. Y pues chicas, con las antenitas abiertas, porque viene un mandato de Dios para cada una de nosotras, ¿no? Para ponerlo en práctica y pues qué bendición, porque esta palabra nos va a ayudar a decir sí. Sí, sin dudarlo. Mil gracias y pues también pues dejo el micrófono a alguien más que quiera participar. Hay un versículo ahí en Santiago 4:6 que dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí es cuando nos damos cuenta, porque como decíamos, hay personas que ni saben leer, pero que son obedientes y cómo Dios les da la gracia para que hagan cosas grandes que aún los que tienen mucha sabiduría pueden lograr hacer. Quisiera darle invitación ahí en la aula virtual desde Texas, ahí las vecinitas de Bertita, si quieren comentarnos algo acerca de lo que nuestra hermana Cristela nos dijo. Adelante. Saludos a todas y pues saludos, pastora. Pues la palabra en lo personal me edificó mucho porque a veces uno tal vez pues servimos en la iglesia, en un ministerio y pues nos ocupamos esto y lo otro, pero eso me hace a mí reflexionar, ¿verdad? Que siempre tenemos que examinarnos con qué intención, ¿verdad? Hacemos las cosas, ¿verdad? Porque cuando la manera de que hay transformación es saber escudriñarnos y saber reconocer que nosotros estamos mal. Y a veces no, o sea, no pensamos, o por eso es importante esta palabra, porque eso nos hace reflexionar a nosotros para ir, ¿verdad? Y escudriñarnos. Y por ejemplo, en la parte vea, fue Moisés. Yo no lo había visto de esa manera.
el decir la respuesta que él le dio a Dios, o sea, no puedo. A veces decimos eso, pero, o sea, si Dios lo manda es porque sí podemos y ponemos estas excusas y pues viene a ser parte de un orgullo, ¿verdad? Como ella decía, pero realmente tenemos que analizarlo y ver, ¿verdad? A la luz de la palabra y pues ponérselo eso en las manos de Dios para que Él siga transformando nuestra vida. Muy interesante, palabra edificante para mi vida. Gracias. Diga. Adelante. Amén. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí. Tengo apenas poquito tiempo de estarlas escuchando, pero de verdad ha sido y está siendo de mucha bendición para mi vida. Es muy importante de verdad la humildad, porque así entre más yo me quedo pensando, ¿verdad? Digo, Dios mío, yo quiero morir a mí yo, quiero que tú crezcas en mí, quiero quitarme yo para que tú trabajes en mi vida y leer más las escrituras, más la palabra de Dios para conocerlo más a Él. Y así poder ser obediente, porque cuando uno de verdad es soberbio, uno dice, no, es que no, se cierra uno. Entonces es tan importante ser uno humilde para que Dios trabaje en uno, para escuchar la voz de Dios, para cada día conocerle y saber lo que Él quiere de nosotros y así aprender su palabra, saber cuando Él realmente nos está hablando, que viene palabra de Él, ¿verdad? Que es Él el que nos está dirigiendo, nos está hablando. Entonces, yo le pido mucho a Dios que Él me quite a mí, que me haga menguar para que Él crezca en mí y así poder pues no ser tan orgullosa y ser humilde y hacer la voluntad realmente y poder trabajar en lo que Él me pida y en lo que Él quiere que yo haga. Fue hermosa palabra. Amén. Amén, amén. Igual hay un proverbio que da miedo, ¿no? Leerlo. Antes del quebrantamiento va el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Qué tremendo. ¿Nos gustas despedir con una oración para terminar la clase del día de hoy, Cristela? Sí, claro. Gracias. Padre, gracias por este tiempo con cada mujer que está conectada, desde los reclusorios a cada persona, de los líderes. Gracias porque tú nos has hablado esta mañana. Queremos guardar tu palabra con amor, Señor. Queremos temblar ante tu palabra para que siempre la guardemos con amor y con temblor, Señor, con honra a ti. Gracias porque, Señor, queremos sencillamente gloriarte, como decía Bertita, Señor, y como decía también Chelita, como tú, como Moisés, él exaltaba todo lo que tú hiciste a través pues de sus vidas, Señor, de cómo tú libraste a toda esa cantidad de gente después de tantos años pues de moldearlo, de tratar con él, y tú fuiste glorificado. Así también queremos que cualquier cosa que tú hagas, Señor, milagros, prodigios, que tú recibas la gloria, sabiendo que es tu mano la que nos ha sacado adelante y nos sacará adelante en cada prueba que venga. Te damos toda la honra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.